La sensación del cuerpo fue más que solo dolor, la perplejidad de los golpes sobre él le daban una perspectiva nueva de la batalla, conoció un daño ajeno al que le estruja el cuerpo a diario, miró una visión de su pasado, las imágenes que con tanto esfuerzo ha reprimido, pero no se entregó a ellas, puso todo su empeño en la voluntad de ponerse de pie. ¿Dónde se ha ido esa fuerza?, le cuestionaba Issei desde arriba. ¿Dónde está la bestia que se disfraza de esta patética imagen? Esa que con tanto desespero deseas ocultar. Lentamente la silueta se irguió, exhausta, y poco rígida, pero en sus ojos no hubo señal alguna que provocara regocijo al enemigo, por el contrario, parecía había lamento en ese oscuro pozo, dirigido a Issei en forma de lástima. Esto no tiene sentido, no te dejes influenciar por esta gente, lo que estás haciendo no es lo correcto. ¿Y quién lo dice? Alguien que hace lo que hace por dinero y mujeres, ¿no es esa la razón por la que nos conocimos en primer lugar?, recalcó el castaño, señalando ofensivamente al Son. Son cosas que no pude controlar, no dejes que usen tu poder de esta forma, así como yo permití que lo hicieran con el mío. No me compares contigo, lo que creí de ti no es más que una mentira, todo el mundo hablaba de ti, pero ahora me doy cuenta de que solo eres uno más del montón. ¿No es este el lugar donde la leyenda de la bestia comenzó? El comentario volvió a reavivar esa imagen que el pasado intentaba erosionar, una angustia y desesperación que solo por una vez sintió envenenar su alma a tal punto, que, de haber tenido la oportunidad de morir, lo habría hecho. Leyenda, masculló. Será mejor que cuides tus palabras, advirtió, pero fue muy clara la decisión de Issei, le ignoró. Solo este lugar, estas paredes son testigos de la tragedia que vino al mundo contigo, y yo no te permitiré olvidarlo, no permitiré que nada se olvide. La ira comenzó a nacer desde la grieta cicatrizada en su corazón, intentó de cualquier forma reprimir las memorias, pero inevitablemente el pasado volvió y con ello el dolor que embargan esos recuerdos. Sostuvo su cabeza mientras tuvo esa visión, las olas, la noche pesada, la luz roja que se esparcía por el mundo, ojos temerosos que le señalaban, perplejos mientras que la sangre goteaba de la espada que sostenía, y su mirada perdió el brillo. Alguna imagen debió haberse aclarado, esas mismas que por años le arrebataron el sueño y vitalidad. Issei sonrió al ver la inexpresión que renació en ese rostro, la verdadera cara de ese hombre. Tienes razón, este lugar, esta noche, todo es evidencia de los errores que cometí, pero si crees que lo he olvidado, estás muy equivocado. Arrojó su arma, despojándose de aquella defensa irrompible que tanto le caracteriza, la última barrera entre la línea de la vida y muerte. ¿Qué poder tendría para ofrecer si su fuerza y vitalidad persistían de algo tan frágil físicamente? Seguramente sería su voluntad, o tal vez la verdadera naturaleza que alberga en su interior. ¿Finalmente te tomarás esto en serio?, le cuestionó, pero sus dudas se interrumpieron tan abruptamente que la mente se le tornó en blanco, y el dolor intenso le hizo consciente de la calamidad que había despertado. Si te gusta esta clase de contenido no olvides apoyar con un like y suscribirte si no lo estás. Personajes, animes, música e imágenes utilizados en este video no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. Malicia, capítulo 122. Su armadura se partió la sangre, acompañó el evento escapándose de sus fauces con la tos dolora que profanaba su salud. Un golpe de realidad que engendró brevemente el sentimiento de miedo, temor a lo desconocido, porque en estos momentos no supo qué clase de persona había tomado posesión de ese cuerpo, sus recuerdos no pudieron encontrar un gesto similar en Goku, ni tampoco una presión que invocaba a la muerte y sangre. Hablas demasiado como siempre. Si lo que buscas es matarme, entonces hazlo de una vez. Siseó Goku, llevando a sus dos brazos a una postura relajada, aparentemente indefenso. Esa arma y ese poder, no tuve nada de eso entonces y no los necesito ahora para enfrentarte, levántate.
La provocación fue efectiva, y respondiendo al llamado, Issei se lanzó al ataque, tan rápido que, ni la propia aura de su poder podía imbuirle, y con su puño observó la sangre dispersarse, mas el impacto en sus nudillos y armadura fue casi nulo, porque la única evidencia de su imperceptible golpe, era aquel corte que provocó en la mejilla de su enemigo, insignificante en su totalidad, todo a causa de la habilidad que le evadió. Fue víctima del contragolpe certero que, cual lanza se enterró en su armadura, perforando esa barrera y dañando su abdomen. Un rojo brillante se dispersó por el aire y los trozos de la coraza escarlata se regaron en los alrededores. Cayó de rodillas incapaz de que las piernas le respondieran, y se miró absorto en el dolor y sangre derramada de su cuerpo. Él, quien portaba el poder del infinito y absoluto, fue doblegado por una fuerza que superaba toda lógica, y miró la silueta de su enemigo, despojarle de la poca luz que expulsaba el firmamento, señalado por los luceros esmeraldas del asesino. Aquí me tienes, Issei. Recalcó. Veamos si tienes lo que se necesita para matarme. De forma humillante para Issei, Goku le permitió ponerse de pie. Cualquiera habría creído que nadie tenía oportunidad contra el poder del dragón emperador rojo, pero este hombre que parecía estar moribundo le hubo doblegado de solo 2 simples golpes, pero eso antes de hacerle perder la razón, solo le divirtió. Eso es exactamente lo que buscaba. Veamos hasta dónde puedes llevar esto, Son Goku. La armadura se reparó y todo daño aparente desapareció, el dragón se enderezó y la presión escapó de su cuerpo. El aumento de poder en ese ser fue más que notorio a simple vista. La energía rojiza hirvió de su cuerpo, estremeciendo el firmamento. Aquellos que en los alrededores peleaban, vieron interrumpida su contienda en contra de las mal formadas criaturas, porque nunca antes vieron un poder tan grande. Los rumores sobre que la fuerza de uno de los dragones habría derrotado a Dios se podrían convertir en una afirmación. Kuroka fue la más consternada en ese momento, porque sus sentidos la alertaron de la maldad que desde Issei se propagaba, tan fuerte que, de no ser por su entrenamiento previo al someterse al poder de Goku, no podría ni durar un segundo en este espacio. Sin embargo, esa misma razón la angustió, porque desde esa perspectiva, ambos poderes, el de Goku e Issei, eran sumamente similares. Se preguntó qué clase de anomalía podría haber ocurrido para que el portador lograra tal magnitud. Mi amo, ahora es el dueño del poder absoluto, dijo una de las criaturas admirada totalmente por el poder oscuro que atrajo las tinieblas a ese reino. Otis tenía razón, esa fuerza supera cualquier cosa conocida, y solo Son Goku logrará despertar el verdadero potencial de nuestro amo. Solo ustedes sean testigos de lo que está por venir. Silencio, clamó Rias. Ustedes serán derrotados aquí y ahora. Prestando atención a su lucha, Seraphire lanzó su habilidad. El suelo se transformó en un glaciar que comenzó a devorar todo. Desde las alturas, la magia nórdica de Rosueise se esparció en cadenas que recorrieron el campo de batalla, y luego, apoyada por los fervientes relámpagos de Aquino, dejó caer una lluvia estridente de magia que acabó con la mayoría del ejército. Kuroka descendió desde las alturas también, rodeada de una llama celeste, y su caída evaporó las capas gélidas levantando un espeso vapor en la superficie, lo que ofreció una gran ventaja a las exorcistas y caídas, quienes buscaron a sus presas desde las sombras. Las espadas sagradas y la luz solidificada los abatieron. La formación de la familia Son era perfecta, porque de fallar, Asia les curaría y apoyaría desde la lejanía, y poco importó si al final sus enemigos ostentaban de ese poder que les corrompió. Fueron derrotados. Fríamente Shinobi acorraló a quien fue partícipe del incumplido trato, y posando su fijo en el cuello del humanoide, le interrogó: ¿Dónde está la princesa Fénix? Ella ha sido escogida para propagar la fuerza de mi amo, su linaje nos pertenece, nunca la encontrarán. Colmado la paciencia de la dama, levantó la hoja con la intención de decapitarle, pero Kuroka le detuvo y expresó sus dudas. ¿Qué es lo que Yodo Issei ha hecho para obtener esa fuerza? La criatura solo se burló.
El poder que recorre por sus venas, no habría sido posible sin la ayuda del poder infinito que Opis nos ha otorgado, ni siquiera el dragón emperador blanco es rival para él, resígnense, ya todo acabó para ustedes. No hables con tanta confianza. La voz fría de Rías y su porte se abrieron paso, y con el vapor rojizo emergiendo de su cuerpo se acercó. Sin titubear en su decisión, el poder destructivo se activó y el brillo carmesí consumió al detestable ser, y su forma física comenzó a desvanecerse. Sin embargo, algo extraño ocurrió, y es que, en medio de la estela las sombras se esparcieron, y la voz continuó hablando, más tétrica y profunda. Podrán eliminar este recipiente, pero no lograrán detenerme. Recitó la voz. Muy pronto emergeré para reclamar este mundo, devoraré todas y cada una de sus almas, su miedo será mío. Y como el humo en el aire, esas sombras se desvanecieron, burlándose antes de desaparecer. El mal presentimiento les hizo saber que algo no estaba bien. El cuerpo de Issei solo continuó aumentando más y más de fuerza, tanto que la realidad a su alrededor comenzaba a distorsionarse. El reino ficticio empezó a destruirse ante la incapacidad de contener a la criatura, y pese a ello, el rubio no demostró ninguna clase de intimidación, su ceño no cambió ni su postura despreocupada, se limitó a la espera paciente sin ver irrumpida su estoicidad. Entonces se dio inicio a una nueva contienda, con convicciones más fuertes y propósitos distintos. Se corroboró con el primer choque que convergió de sus fuerzas, tan potente, decidido a no ceder ante el otro. Los golpes y movimientos del dragón dejaron de ser perceptibles a la vista, solo las ondas sacudían la realidad, arrasando todo en su totalidad, obligando a las damas a refugiarse detrás de las barreras más fuertes que pudieron crear. De seguir así, muy seguro era que ni el mismo espacio de la dimensión soportaría, serían expulsados de la brecha dimensional, pero su preocupación mayor fue la situación que estaría enfrentando su amado. Issei persiguió a su enemigo, sus puños lo buscaban incesantes y su mirada nunca le perdió de vista, pero a pesar de la velocidad, él le interceptaría, su fuerza potenciada sería igualada, sus golpes esquivados y su magia no pudo alcanzarle, pero la peor parte era aquella arremetida que su contrincante le reservaba, tan precisa y certera que venía sorpresiva desde sus puntos ciegos, tal parecía que, sin importar si era portador de la defensa divina de la Sacred Gear, el daño llegaría a sus entrañas. La liberación de poder mágico obligó al Son a retroceder, y la inmediata reacción de Issei y su nuevo problema, cuya solución significaba un daño a su cuerpo de todos modos. La tensión en sus músculos al momento de liberar un ataque certero le desgarraba cada fibra muscular, y los puntos ciegos y vitales eran más difíciles de interceptar. El lapso entre relajación y estímulo se reducía a tal punto que casi no encontraba una apertura para escapar de la tortura, pero el dolor es algo con lo que ha vivido toda su vida, tomaría cuanto sea necesario sin importar el costo, solo necesitaba una pequeña abertura, pero la situación parecía no le daría ninguna oportunidad. Los sellos mágicos rodearon al joven, y de ahí rayos mortales lo buscaron, pero fue fácil para Goku eludirlo. No era la primera vez que se enfrenta al portador de un dragón y su magia, sin embargo, alejarle era lo que Issei buscaba, porque en este punto entendió que cuerpo a cuerpo no podría vencer en experiencia. Ahora entiendo tus lecciones, dijo Issei. Todos esos movimientos, esa forma de reaccionar, ¿a cuánta gente mataste antes de poder llegar a este punto? La incógnita dio paso al nuevo ataque de Issei, juntando sus manos hizo aparecer una gran cantidad de inscripciones mágicas que comenzaron a rotar. Dragon Bullet, tal como el nombre hacía referencia a las balas de magia destructiva, se dispararon. Esa fue la abertura que Goku buscaba, y no dudó ni por un momento en extender más la batalla, aun si eso significaba sacrificar su cuerpo más de lo permitido.
El dragón creyó firmemente que logró abatirlo en esa estela ardiente que consumía todo a su paso. No obstante, la realidad fue otra, y su instinto le hizo helar la espalda, porque desde su punto ciego, percibió la frívola mirada acecharle, rodeada del intenso rojo que su alma secreta. Esa aura brillante como la sangre, y su fuerza tan inalcanzable, que la suya no pudo hacerle ceder, aprisionándole desde sus hombros y torció hacia atrás el cuello antes de arremeter con el golpe que hizo colisionar su frente sobre el casco que se fragmentó, rompiendo las barreras que se interponían entre él y las corruptas facciones de Issei. Cañón draconiano en su desesperación clamó antes de arremeter con su ataque, pero, desde la ráfaga rojiza, la silueta se asomó, escabulléndose por entre las corrientes de su poder liberado, y luego, como una clase de animal se infiltró por su guardia, apresando uno de sus apéndices y apoyándose en su cuello. Issei supo el acontecimiento que estaba por atormentarle, lo notó y presagió en esa mirada frívola que no tuvo reparo alguno en expresar duda o lástima. Preso de la llave humana, escuchó el sonido provenir desde su hombro, extendiéndose por su brazo, similar al grito de un árbol antes de que su tronco cediera. El miedo se inyectó con el dolor tenue que se volvió insoportable, y luego, el crujido se anticipó al grito desgarrador que se propagó desde el firmamento. La garganta parecía se le desgarraba, expulsando todo el aire de sus pulmones sin tregua alguna de ser liberado por el agarre de su contrincante. «Suéltame», chilló, y moviéndose agresivamente y apretando los dientes intentó soportar el dolor, pero Goku no se detuvo en su ataque, y, realizando un giro inmediato sobre su cabeza, arremetió con una patada, choque el cual envió al joven castaño a estrellarse en la superficie. Lo que sea que el Son hizo fue más que solo habilidad, su poder y fuerza habían alcanzado por un breve lapso una escala que le superó, sería apenas un espejismo de lo que podría hacer sin las limitaciones. Eso le enfureció, pero tiempo para perder la razón por la cólera le faltó, pues antes de poder reincorporarse, su enemigo descendió de las alturas, y sin piedad alguna aterrizó sobre él, y con el impacto le fracturó una de sus piernas. Una vez más el gemido del dragón se soltó, desgarrador, que transmitió el intenso dolor que quemaba su hueso, y el Son solo lo rodeó, sin arrepentimiento por la atrocidad. «Es verdad, eres tan frágil como cualquier otro humano». Goku habló. «¿No pensaste que terminaría así? Detén esto o continuaré arrancándote las extremidades». Issei intentó recuperar la razón, evitando revocarse del dolor, apretando los dientes mientras observaba la carente emoción en la cara de su enemigo. «No lo haré, esto aún no ha acabado», vociferó y trató de ponerse en pie. Sin embargo, cayó de rodillas y la sangre volvió a emerger de sus entrañas en cantidades exorbitantes, sus músculos se retorcían estrujándose entre sí, y el poder se liberaba descontrolado, mientras la armadura se desprendía de su cuerpo. «¿Qué pasa?». Mirándose las manos notó cómo el poder en su interior disminuía. «Mírate, has llegado a tu límite». Goku le explicó. «Eso es lo que pasa cuando aceptas más poder del que puedes soportar, sacrificaste tanto para tan poco, patético». La cólera y resentimiento de Issei solo aumentaron y con aparente impotencia observó desde el suelo, más, su ceño cambió cuando notó la sangre escurrirse de las extremidades del joven, donde la piel desgarrada dejaba ver el daño que ese poder le costó. El brazo le colgaba pintado de un rojo brillante, y lo mismo podría decirse de una de sus piernas. Comprendió que nada era diferente, entonces sonrió maliciosamente, desde el más profundo de su ser, y la mueca que le dirigió, por un momento, hizo creer a Goku que, aquel que le observaba no era Issei. «Tienes razón», dijo el chico. «La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto tú a sacrificar?». La risa débil desconcertó al Son, y la mirada desafiante volvió a nacer tan brillante como el fuego. Miró malicia y luego el destello escarlata que incendió los alrededores. Tanta fue la presión que empujó a Goku completamente mientras transportó un feroz rugido desde su interior.
Enderezándose y reincorporándose logró resistir el empuje mientras incrédulo observó la gigantesca figura levantarse, opacando el brillo del cielo caleidoscópico. Un recuerdo de su pasada batalla con Balí tensó su cuerpo, porque fue la misma situación, pero infinitamente más distinta, escalas de poder incomparables que no alcanzó a imaginar. La armadura, que era intensa como el rubí, terminó convirtiéndose en una coraza negra como las tinieblas de la noche. Sus ojos rojos como la sangre miraron feroces a la pequeña criatura en la que Goku se convirtió, y la verdadera forma de quien ahora se proclamaba como el más fuerte de los 13 dragones apareció. Goku observó anonadado a la criatura, sus alas que se extendían, las garras que resquebrajaban la tierra, y el aura ennegrecida que se desbordaba de entre la piel, como un río envenenado cuyo hedor se propagaba por el aire. Logró intimidarle, y solo se congeló ante lo que estaba por presenciar, un poder que no iba a superar. Fin del capítulo 122.